Rec- Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es enero 19 del 2022 y para continuar con la lectura de la Biblia cronológica en un año, hoy vamos a leer Génesis capítulos 42, 43 y 44. Génesis capítulos 42, 43 y 44. Ayer el relato bíblico nos estaba hablando de cómo José llegó a Egipto y cómo mantuvo su integridad, cómo fue y mostró ser un varón próspero como consecuencia de su relación personal con el Señor y cómo la presencia del Señor en José manifestó que él era adecuado, bueno, que estaba a la altura, que era provechoso y que pues obviamente estaba en la capacidad de poder enfrentar todos los desafíos que la vida misma y el Señor en confianza a José ponía delante de él. Pues nada más y nada menos que en uno de los hijos menores de Jacob estaría la salvación de toda la generación, de todo el pueblo, a causa de la hambruna que vendría, que es lo que el capítulo 42 nos empieza a contar. Bueno, el capítulo 42, como José pudo identificar, predecir al interpretar el sueño de Faraón del hambre que vendría sobre la tierra y cómo José pudo prepararse y preparar al país para poder enfrentar esta situación. Pues a tal punto que Egipto se fortalece al ser el único lugar que había podido prever y prepararse para esta situación. Gracias a que a un hombre temeroso, entendido, sabio, que, que pudo discernir los tiempos y que actuó prontamente. También hay que reconocer que en Faraón hubo la sensatez suficiente para confiar en José y poder delegarle esta tarea administrativa. Bueno, esto trajo que no solo se preservara la vida del pueblo egipcio, sino que además se fortaleció como imperio y pues redundó, como les decía, en la salvación de los hijos de Jacob, de lo que sería más adelante el pueblo de Israel. En el capítulo 42 Jacob entonces em, supo que había alimentos en Egipto y pues seguramente todos las aldeas, las villas, los países vecinos, por decir países, aunque no existían en aquel entonces, enviaban a comprar alimentos a Egipto. O sea, la labor de José era extraordinaria porque a pesar de la sequía, a pesar de la hambruna, había suficiente no solo para abastecer al país, sino incluso para, digámoslo en palabras actuales, hacer comercio internacional de los alimentos. ¿Sí? Fueron, vuelvo y digo, muy inteligentes, pensaron en la provisión del alimento. De verdad, que la abundancia como que no se mide, pues que la historia misma nos muestra que hay ciclos y hay momentos. Cuando hay abundancia, es muy posible que después vengan tiempos de escasez, así como cuando hay escasez, es muy posible que luego vengan tiempos de abundancia. ¿Cómo vamos a administrar cualquiera que sean estos tiempos? José, entonces muy sabio, supo administrar y en el momento difícil, pues esto fue la forma como se fortaleció el imperio. Vienen entonces sus hermanos, ignorando totalmente que José, pues quién se iba a imaginar que aquel niño que ellos veían como un jovencito mimado por su padre, que había sido vendido, pensarían incluso que ya estaría muerto, iba a ser nada más y nada menos que el hombre más poderoso que pudiera existir después de Faraón en aquel entonces. Y
Cabe entender que Faraón, por lo menos para los egipcios, era visto como un dios, ¿sí? Esa era la imagen de Faraón. Para los egipcios era quien tenía el poder, la autoridad, pues sobre todo el imperio. ¿Quién era José? Era el segundo después de Faraón, o sea que tendría un poder también bastante evidente, reconocido, poder incluso, se puede decir, de la vida y de la muerte. O sea, por una orden de José alguien viviría y por una orden de José también alguien podía morir. Era prácticamente como el, digamos, ubicándolo un poco, el primer ministro de Faraón, un hombre muy importante, muy, muy poderoso, y ante él llegan sus hermanos. Bueno, la historia ustedes la leerán en detalle. José obviamente lo reconoce, José también se acuerda de los sueños que había tenido, José entiende que esos sueños se están cumpliendo, y al principio José muestra una actitud pues un poco reacia, renuente, tal vez desde el dolor. Seguramente en la lectura ustedes van a identificar que José guardaba algo contra su papá, porque las expresiones como se empieza a referir a su papá al principio son un poco más indiferentes, frías, lejanas, pero poco a poco, cuando él va inquiriendo por su padre, se va acercando, es como si fuera destruyendo de su corazón esa, ese sentimiento. Quiero hacer hoy una ilustración, quisiera hoy hacer una, no interpretación, sino como una ilustración de algo que me llamó mucho la atención en la actitud que tienen los hermanos de José con José. Y quiero guardando las proporciones totalmente, pero hay que aprender, esa es la idea de la Biblia, aprender actitudes, aprender también comportamientos. Yo puedo ver en la Biblia qué actitudes trajeron cosas buenas a estos hombres, pero también qué actitudes traen cosas no tan positivas a los hombres de la Biblia, y aprender de ello. Y hoy quisiera que aprendiéramos de los hermanos de José, que aprendiéramos de Judá, particularmente de Rubén, que tiene una actitud que es una actitud que podemos aprender respecto al Señor. Y vamos a verlo así. Los hermanos de José habían pecado contra él, le habían ofendido, incluso habían atentado contra su vida. Ellos de alguna manera empiezan a identificar de que como consecuencia de su pecado ha venido a ellos situaciones negativas, ¿sí? Eso tiene lógica que malas decisiones que yo tome en mi vida, pues obviamente traiga decisiones negativas, es lógico, no solo a los creyentes, el más ateo, el más incrédulo, hace malos actos, los malos actos traen malas consecuencias, como los buenos actos traen buenas consecuencias. Pero aquí estamos hablando de hombres de fe, hombres que están amparados bajo un pacto divino, hombres que han sido bendecidos por una elección soberana del Señor a Abraham, a Isaac, a Jacob, su padre. Estos hombres entienden y reconocen que han pecado primero contra su hermano, pero también contra Dios. Y por eso ellos van a identificar en estas conversaciones que, que lo que están viviendo sí es consecuencia de esas malas decisiones. Y les voy a leer el capítulo 42, 22, 21, 21 y 22 dice, decían el uno al otro, los hermanos de José, delante de José. Ellos creían que José era como Faraón, que José no les entendía. De hecho, José delante de ellos no hablaba hebreo, usaban un intérprete. Entonces, cuando ellos hablaban entre ellos, creían que José no les entendía, pero José por supuesto les entendía absolutamente todo. Pero pónganle cuidado. Dice el versículo 21 entonces. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos suplicaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí, también se nos demanda su sangre. ¿Sí ven? Entonces ellos están reconociendo
que sus pecados han traído estas consecuencias de hambre, necesidad, peligro y riesgos, y pues obviamente están en esta situación de confrontación con José. ¿Cómo va la historia? José les dice, yo no les creo. Obviamente José sí sabía que ellos estaban diciendo la verdad, pero José, vuelvo y digo, tenía ahí su tema, y José les dice, yo no les creo, me van a dejar a uno de sus hermanos, tráiganme el hijo menor para yo corroborar que lo que ustedes dicen es verdad, ¿sí? En medio de esta situación, José tiene un acto de bondad con ellos, les da la comida gratis porque les devuelve el dinero en los sacos y espera, deja a Simeón preso, no preso pues por allá tirado en un hueco profundo, lo deja en unas buenas condiciones, pero lo deja retenido mientras ellos deben traer a el hermanito menor de José, que es Benjamín. Eh, y así pasa la situación. Los hermanos van donde José, donde Jacob, le comentan, Jacob se pone muy triste, dice, ¿cómo se me van a llevar a mi hijo? Es el único hijo que me queda, la mujer amada. ¿Sí? En pocas palabras, Judá y Rubén hacen un compromiso y le dice, le pagamos con la vida nuestra, de nuestros hijos, pero nosotros respondemos con toda seguridad, pues que ellos iban a poder traer también a Simeón, que era el que había quedado. Bueno, pasa esto, vuelven con Benjamín, José los recibe, los atiende, los deja bañar, y llega el capítulo 44, versículo 18. Ahora, ¿a qué quiero y qué quisiera yo transmitirles hoy, que es con la enseñanza que me quedo de este texto? Y vamos a hablar de representaciones. ¿Qué y quién, qué está representando José? Vuelvo y digo, guardando las proporciones. ¿Qué representa José? Representa aquel que tiene la provisión, que de alguna manera en sus manos tiene el poder sobre la vida y la muerte. José representa el favor, José representa la autoridad, José representa la supervivencia, porque de las manos de José depende el alimento, la provisión, la protección y la sobrevivencia de esta familia. Así es. O sea que de alguna manera, e insisto, guardando las proporciones, José representa a Dios, ¿sí? Porque ¿qué es el Señor? El Señor es quien en sus manos está mi supervivencia, quien me provee, quien da el alimento, quien tiene la decisión en sus manos de la vida o de la muerte, y que el favor y el beneficio que yo necesito depende de él. Ahora, los hermanos reconocen que han pecado contra José y entienden que la situación crítica y adversa que ellos están viviendo es porque se levantaron en contra de José. Entonces, vuelvo y digo, guardando las proporciones, yo reconozco que muchas situaciones que estoy viviendo en mi vida, a veces emocionales, a veces laborales, académicas, físicas, de salud, bueno, económicas, en muchas situaciones, pueden ser por decisiones que yo tomé sin contar con la dirección y el favor del Señor. Es más, cuántas cosas yo estoy viviendo porque literalmente estuve en contra de lo que el Señor ha establecido. Sencillo, ¿sí? Muchas decisiones, pasos que di, puertas que toqué, son asuntos que no estaban en el plan del Señor y yo me fui en contra del plan, del propósito y de la voluntad del Señor. Ahora, si yo me voy en contra, la Biblia dice, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Si yo no fui coherente y consecuente al propósito de Dios para mi vida, obvio que iban a venir consecuencias negativas. Entonces, vivo esas consecuencias negativas, ¿qué hago? Reconozco que he pecado contra el Señor. Y entendámoslo así, los hermanos de José reconocen que han pecado contra y entienden que lo que están viviendo eh, eh, es la consecuencia, ¿sí? Y para eso, ¿qué hay que hacer? Humildes. A veces los creyentes, además, pues de haber pecado, además de haber sido en contra del Señor, además de haberle desobedecido, a veces el creyente es un poco altivo y soberbio y no reconoce. Y está viviendo consecuencias de sus malas decisiones y se enoja con el Señor. Y tiene una actitud altiva y algo así, y le reclama. O sea, yo soy de los que digo, ¿con qué cara
así seamos muy buenos, lo vamos a reclamar al Señor. O sea, tenemos que tener una actitud de sujeción y de humildad. Es que Él es el Señor, Él es el Todopoderoso, Él es el Creador, Él es el sustentador, el Salvador. Yo no puedo venir aquí con cara de altivez a reclamarle. Yo personalmente, cuando yo lo escuché a alguien hace muchos años decir, ve y reclámale las promesas al Señor, a mí personalmente esa expresión siempre me pareció un poco altiva. Unos pueden decir, no, es que es de confianza. Pero yo creo que la confianza no implica como el respeto. Yo creo que hay que ser reverentes delante del Señor. Y yo no soy quien va a ir a reclamarle al Señor. No, las promesas se creen y se procuran. Eso sí se lo aprendí yo a unos amigos judíos. Las promesas se creen, las promesas que el Señor me dio, se creen y se procuran, pero no se le reclaman al Señor, porque no es de actitudes pasivas que se alcanzan las promesas. Hebreos 11 dice, por la fe alcanzaron promesas. En ninguna parte dice reclame promesas, alcance, procure las promesas. Así que yo debo tener una actitud reverente, respetuosa y humilde delante del Señor. Y esa es la actitud que tienen los hermanos de José delante de él. En el capítulo 44 vuelven los hermanos, vienen con Benjamín y pues José hace ahí eh, digámoslo así, unos triquiñuelas, por decirlo de alguna manera, y pone una copa, su copa, en el saco de Benjamín y luego manda a sus servidores para que los persigan y en quien encontraran el saco se iba a quedar con él. Las intenciones de José las desconocemos. Puede ser que de verdad quisiera quedarse con su hermano, puede ser que quisiera vengarse, lo que sea. La intención la desconocemos. El punto es que cuando ellos se dan cuenta que la copa justo está en el saco de Benjamín, pues se les viene el mundo encima, porque justo lo que su papá había advertido, les dijo, ustedes me van a hacer descender al Seol o al lugar de los muertos, o algo así, van a enterrarme con dolor, ya me fue quitado un hijo, ahora me van a quitar a mi único hijo. O sea, que Benjamín se quedara y no volviera a la casa era matar al papá, ¿sí? Y matar al papá era casi echarse una maldición encima, casi peor que lo que les había pasado con José. O sea, era una absoluta tragedia. Estaban entre la espada y la pared. No tenían salida. ¿Qué hace alguien cuando no tiene salida? ¿Cómo actúa alguien cuando no tiene salida delante de aquel que le puede dar la salida? Y eso es lo que yo me quedo con estos 3 capítulos. La actitud de los hermanos de José frente a aquel que tiene la solución. ¿Cuál es y cómo es mi actitud frente a aquel que tiene la salida para mi vida? Frente a aquel que tiene la solución para mi vida. Y vuelvo y digo, a veces somos altivos, soberbios, le reclamamos, le demandamos y nosotros, lo único que yo he visto en la Biblia que se le puede demandar al Señor, que lo dijo David, una cosa he demandado del Señor, una, pero dice David, y esta buscaré, y es estar todos los días de mi vida en su presencia. Es lo único que yo le puedo mandar al Señor. Ahora miren, y de hecho en mi Biblia, no sé en las suyas, el capítulo 44, 18 dice, Judá intercede por Benjamín. Ahora yo me quedo con esa misma expresión. ¿Cómo yo puedo interceder delante del Señor? Para ellos, José era el Señor. Sí, de hecho, en hebreo aparece la expresión Adoni, Adonai, cuando se le hablan ellos a José, mi Señor. Y es una forma extraordinaria. En, en, en las expresiones en hebreo de las palabras de Judá hacia José hay un respeto, una reverencia, una humildad. Miren las actitudes que tiene Judá: respeto, reverencia, humildad. No usa, es más, Judá, leía yo un comentario, midió muy bien sus palabras, eh, pensó muy bien sus palabras. No, a pesar de la situación crítica, no dijo cualquier cosa. Él supo hablar, él supo llegar al corazón de José. Esto es muy importante, porque a través de su buena actitud, de humildad, de reverencia, de respeto,
al medir muy bien sus palabras. No estoy diciendo que las calculó, no, las midió, las pensó. Él supo que debía, no tenía solución. O sea que sus palabras tenían que ser muy exactas. Una equivocación podría, pues, hacerlo morir. Esa era su idea. No tenía salida. Él sabía que o medía muy bien sus palabras y hablaba de la manera más adecuada o no encontraría el favor de José. Ahora, ¿cómo yo voy como intercesor delante del Señor? Y vamos a aprender algunas cosas que nos muestra aquí de José. Dice el versículo 18, perdón, de Judá frente a José. A propósito, José era el hermano menor de Judá. Judá era un hombre mayor, adulto, mucho mayor que José. Y seguramente él veía que José era un hombre más joven, obviamente vestido y con toda la indumentaria egipcia, no lo podía reconocer, pero igual era un hombre más joven. Pero mire aún así cómo Judá se refiere a él. Se acercó primero. Mire lo que hace un intercesor. Primero se acercó, versículo 18. ¿A quién se acercó? Pues a aquel que puede concederme mis peticiones, aquel que puede hacer el favor que yo necesito. Se acercó a él, y bueno, váyalo ilustrando, se acercó al Señor, guardando las proporciones, y le dijo, ay, Señor mío, miren cómo se expresa de él, Señor mío, Adonai, mi Señor, oh Señor mío, te ruego. Entonces, no solo se acerca, no solo se refiere con una expresión de respeto y reverencia, sino que le dice, te ruego, ¿sí? Que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Es impresionante porque la primer petición es que le permita hablar y ser oído. Nosotros a veces ni le pedimos al Señor, escúchame, permíteme, acércame a ti, yo necesito que me escuchen. No, no empieza a decir un montón de cosas y tal vez sin que el Señor escuche. Acuérdense que Dios no escucha una oración de alguien que está en pecado. Si yo tengo un pecado inconfeso, esa oración puedo pararme en las pestañas, esa oración no pasa del techo. La primera oración que yo debo hacer cada día que me acerco al Señor es confesión, ponerme de acuerdo con Él. Él le dice, permíteme hablar a tu oído. No se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Cuando le dice esto, le está diciendo, tú eres como Dios. Ahora, cómo voy a interceder yo ante el Señor? Es que tú eres mi Señor. Tú si no eres como, no, tú eres el Señor. Tú eres el soberano, el dueño, el cielo, de la tierra, de todo. Y dice el versículo 19, y de ahí en adelante hay algo muy interesante, y es que Judá tenía muy presente la comunicación entre José y ellos. Y Judá empieza a hablarle con las palabras que José mismo le dijo y las tenía muy claras. Y aquí hay un detalle no menor que hay que tener presente. Un éxito en la intercesión es saber dar uso a las palabras del Señor. Y eso fue lo que Judá hizo. Judá dio uso a las mismas palabras de José. Y estas palabras que tenían demandas, porque José les hizo unas demandas, unas exigencias, también unas inquietudes, y Judá tenía muy presente todo lo que se habían comunicado entre él y entre José. Y empieza a dar uso de las mismas palabras de José. Entonces le dice en el 21, tú dijiste, en el 22, nosotros dijimos, en el 23, dijiste a tus siervos, y empieza a hacer como esta intercesión fabulosa. O sea, no, no parece la intercesión de un hombre locamente desesperado. Se ve un hombre muy sensato, muy puesto los pies sobre la tierra, muy lúcido en lo que está comunicando. Claro, vuelvo y les digo, por eso les decía, él estaba midiendo muy bien las palabras. O sea, no llegó a orar perdónenme decir así, a orar de cualquier manera. Nos llegó a interceder de una manera que era difícil que José se pudiera resistir, era muy difícil. Además, vuelvo y le digo, una memoria extraordinaria la de Judá, un uso de las palabras extraordinario, y obviamente eso fue haciendo mello en el corazón de José. Dice en el versículo
29, me dice, si tú tomas también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Le está contando lo que su padre le dijo. O sea, esto es bellísimo. Qué lindo que pudiéramos aprender a orar así. Porque mire que pone delante de él lo que los dos nos comunicamos, pero también lo que me comuniqué con mi papá. Así debería ser la oración. Señor, mira, eh, tú me dijiste esto, yo te dije esto, pero me pasó esta situación con esta persona que me dijo esto. Yo te quisiera pedir que me ayudaras porque ¿cómo vamos a hacer esto con esta persona? Sería un daño, ayúdale. Eso es interceder. Demanda tiempo, demanda 5 sentidos. Quiero que entendamos es que interceder no es solo, Señor, ayúdale, sácalo, alivialo. No, debe tener, es una comunicación abierta, clara, lúcida, directa que podemos tener con el Señor. Y mire el efecto que va teniendo. En el versículo 31 dice, sucederá que cuando no vea al joven, él morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Miren las expresiones de humildad. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, mire, miren, ojo que aquí hay dos peticiones. Una primera petición es, permíteme hablar y escucha. Esa es la primera petición de Judá delante de José. Y la segunda petición viene después de todo este intercambio de que tú me dijiste, yo te dije, y entonces hice, y tú me dijiste, entonces dije, y así dice. Después de todo eso, de poner todo sobre la mesa, ahí viene, sí, de la petición. ¿Cuál es la petición que hace Judá? Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Qué intercesor tan impresionante este Judá. ¿Saben qué terminó diciendo? Yo me pongo en su lugar. Eso es un intercesor. Señor, es como, no sé si a ustedes les llegó a pasar cuando sus hijos se enfermaban, que en la oración a mí me pasó, yo orando por el dolor de mis hijos, yo llegué a pedirle al Señor, dame a mí ese dolor, quítaselo a él y dame a mí ese dolor, yo lo aguanto. Cuando eran pequeñitos que uno no sabía por qué, pues cómo calmarles el dolor. Señor, yo tomo ese dolor. Ese es el intercesor. Mi padre está más anciano, mi padre es más enfermo. No, yo lo puedo soportar. Eso hace un intercesor. Se acerca, clama, ruega para ser escuchado, tiene claridad de las palabras del Señor y su petición redunda en que el Señor intervenga y Él se pone en la brecha. La Biblia pregunta, ¿dónde miré y busqué si había un hombre que se parara en la brecha, que se pare entre Dios y entre los hombres? Si quieren ver la respuesta a esta intercesión tan bella y tan impresionante de Judá, pues mañana les invito a que continúen con la lectura del libro del Génesis. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día. Quiero pedirte que nos enseñes de la Biblia, Señor. Debemos aprender de los errores, claro que sí, pero también de actitudes tan extraordinarias como la que vemos en Judá, que a pesar de ser un hombre mayor y, y seguramente menospreciar a otro menor, él sabía que en el fondo estaba buscando tu favor. Primero reconocieron que habían pecado y que lo que estaban viviendo era como consecuencia del pecado. Señor, dame la humildad para poder interceder. Es que yo no puedo orar y pedirte que intervengas en una situación que tal vez me tiene sin salida si yo no me he puesto de acuerdo contigo, si sé que he pecado. Ellos reconocieron primero que habían pecado, pero luego, Señor, humildemente solicitaron ser escuchados. ¿Cuántas veces vengo a orar? Primero, sin confesarte mis pecados, y segundo, simplemente empiezo a abrir mi boca y hablo sin sentido, Señor, también. Simplemente te pongo las necesidades y dificultades, pero
¿Cuántas veces vengo con esta reverencia, respeto, con este amor también y esperanza? En verdad, escucha nuestra oración. Tú no tienes por qué escucharme, Señor. Yo no puedo venir con actitudes arrogantes delante de ti. Te pido que humildemente escuches nuestra oración y te suplicamos que tus palabras las tengamos más presentes. Si tuviéramos más presentes tus palabras, nuestra oración sería mucho más efectiva. Que podamos dialogar mejor entre tú y cada uno de nosotros. Y en esa misma claridad de nuestro intercambio de comunicaciones, Señor, yo sé que podríamos pedir como conviene. Enséñanos a orar. Eso te dijeron tus discípulos, Señor Jesús, y hoy te lo decimos nosotros a ti. Enséñanos a orar. Que tu Espíritu nos permita orar como conviene. Te entregamos este día y te pedimos tu bendición. No permitas que pase este día sin buscar tu rostro, sin orar como conviene. Toma, Señor, nuestros corazones, mentes. No nos dejes caer en ninguna tentación. Líbranos de todo mal y peligro. Y desde ahora, Señor, tomamos en acción de gracias y bendecimos los alimentos que pones delante de nuestra mesa. En el nombre de Jesús. Amén.